Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín Ferreira y hoy vamos a aprender a armar nuestro home studio. Nuestro home studio va a ser nuestra mesa de trabajo, el lugar donde vamos a estar muchísimo tiempo trabajando o creando. Por lo tanto, va a ser muy importante tener en cuenta la practicidad y la comodidad de este lugar. Cuando digo practicidad me refiero a que tenemos que tener todos nuestros elementos de trabajo prácticos y a mano. Es decir, que no tenga que perder el tiempo yendo a buscar o conectar cada cosa cada vez que la necesite usar. Esto va tanto para lo que tenemos en la mesa de trabajo como lo para que está dentro de nuestra computadora o soporte de grabación. El primer punto importante para tener un buen home studio es el lugar de mi mesa de trabajo, el lugar físico, donde yo voy a ubicar esta mesa para poder tener un buen resultado a la hora de escuchar lo que voy a hacer. ¿Cómo encuentro el mejor lugar para armar mi home studio? Puede ser el lugar más alejado del lugar donde todo el tiempo hay movimiento, por ejemplo la cocina o el living, o en caso de que vivas con otras personas, o si vivís solo, el lugar que tenga menos aberturas o menos conexión con el exterior de tu casa. Lo ideal es encontrar un lugar acústicamente beneficioso. ¿Qué quiere decir eso? Que no sea ni muy chico ni muy grande, que tenga unas medidas estándar, 3x4, 3x3, más o menos. Si tenemos un lugar muy grande vamos a tener mucho reverb, vamos a escuchar muchas cosas que no vamos a necesitar y nos van a molestar más de los que nos van a ayudar. Pero si el lugar que tenés ahora es tu habitación, que es lo más probable, ese es el lugar perfecto. Son las medidas adecuadas y vamos a ver que hay muchas cosas que nos van a servir de la habitación. Una vez que encontramos este lugar, vamos a pasar a los retoques acústicos que vamos a necesitar para que nuestro lugar sea increíble. Estos van a ser dos puntos: el aislamiento y el acondicionamiento acústico. Para el aislamiento vamos a intentar reducir al mínimo el ruido tanto exterior como interior de mi lugar. Para esto es mucho mejor si encontramos un lugar alejado de los lugares donde hay mucho ruido de la casa o del exterior, ya sea los vecinos, o si es un apartamento, etc. Si la habitación que vamos a utilizar tiene aberturas hacia el exterior, como ventanas o puertas, es importante que estas ventanas y puertas tengan un tratamiento al menos casero a nivel acústico. Si tenemos ventanas podemos utilizar burletes, ya sea de goma o símil. Hay muchos tipos de burletes que podés comprar en una ferretería. Es importante que si usamos burletes cubramos toda la superficie del perfil, que cubramos toda la línea del perfil, porque cualquier lugar, cualquier pequeñez, cualquier abertura mínima que nos quede puede ser una diferencia. Puede que esto cuando lo hagan vean un cambio muy pequeño, casi imperceptible al oído, pero créanme que cuando vayan sumando todas las cosas se va a notar un gran cambio. Vamos a hacer lo mismo con la puerta, vamos a utilizar burletes y también otra cosa interesante, si ven abajo quizá nos va a quedar una pequeña luz, una pequeña separación del piso con la puerta. Podemos usar esos, no sé cómo le llamarán ustedes, esos como chorizos para que no pase el frío que venden en las ferias y demás. Eso puede ser, o una tela gruesa para poner en ese lugar para que no haya conexión con el exterior. De nuevo, todas estas pequeñeces van a significar un gran cambio al final. Una vez realizada la etapa de aislamiento acústico, vamos a pasar a nuestro acondicionamiento. El acondicionamiento acústico es llevar a mi habitación a un sonido que a mí me agrade, a eliminar los excedentes de todos los sonidos que pueden volar adentro de mi habitación y hacerlo un lugar más acústicamente viable para mi trabajo. Para esto es importante tener una visión externa del lugar, es decir, poder visualizar el lugar donde voy a estar y poder pensar cómo solucionar los problemas que veo. Para esto es importante dibujarlo, o se puede usar, por ejemplo, programas de diseño de computadora que son muy fáciles de usar, por ejemplo el Sweet Home. No es necesario ningún cambio de estructura en la casa, no se asusten. Lo que necesitamos hacer principalmente es eliminar los rebotes que vamos a tener no deseados dentro de nuestra habitación. Esos rebotes con paredes paralelas, que va a hacer que un sonido rebote de un lado hacia otro, generando como una superposición de ondas que va a hacer que eso nos moleste cada vez más y capaz que hasta ni siquiera nos damos cuenta, porque muchas veces pasa que esos sonidos son tan imperceptibles o esos modos que se llaman son tan imperceptibles que nos empiezan a molestar y nos acostumbramos a ello. Y el problema es cuando salimos de nuestro lugar, cuando salimos de trabajar, vamos a tener que decirle a nuestro oído que ese problema no está más, y eso es bastante difícil de hacer. Si tiene manualidad se pueden hacer paneles acústicos caseros, o simplemente podemos usar elementos que tengamos en casa, como por ejemplo un perchero con bastante ropa, o cuadros, o lo que encuentren que sea de tela o un material similar y le genere un cambio positivo a su oído en el lugar donde van a trabajar. Resumiendo, lo que van a hacer es llevar el valor de reverberación de su habitación al menor valor posible. Cuanto más larga es la reverb, más tiempo flotará el sonido en el aire.
más sonidos vamos a tener en simultáneo y más desorden sonoro va a haber en nuestra habitación. Por eso vamos a utilizar paneles o los elementos caseros como por ejemplo el ropero. Un ropero abierto puede ser un buen sistema de acondicionamiento acústico casero. Cortinas gruesas, un sofá, mantas en las paredes, todo aquello que tenga tela y sea grueso puede ayudarnos. Una vez cubierto el aspecto acústico de nuestra habitación, vamos a proceder al armado de nuestra mesa de trabajo propiamente dicha. Punto número 1. Soporte de grabación. El soporte de grabación va a ser el corazón de nuestro home studio, por lo que tenemos que tenerlo optimizado para ello. Es importante cumplir con algunos requerimientos mínimos en nuestra computadora, por lo menos para poder empezar a trabajar, como los valores de memoria RAM, procesador y disco duro. Otra cosa a tener en cuenta es qué sistema operativo vamos a utilizar, si vas a usar Mac o PC o Linux o Ubuntu, etc. ¿Cuántos puertos necesito? USB, VGA, etc. ¿Qué DAW de grabación, Digital Audio Workstation, vamos a utilizar dependiendo de nuestras necesidades? No es lo mismo utilizar un software solo para grabación que para producción MIDI, etc. Hay muchísimos y está bueno poder entender cuáles son. La plataforma que yo utilizo, que no estoy sponsorizado, es Studio One de la empresa Presonus, que para mí es el mejor software de producción y edición. Es muy intuitivo, muy simple y los pasos están muy fáciles de acceder. Por lo tanto, va a ayudar a nuestro flujo de trabajo. Punto 2. Interfaces de audio. La interfase de audio es el vínculo directo con nuestro soporte de grabación, es decir, la comunicación entre nosotros, entre el mundo exterior y nuestra computadora. La interfase de audio va a convertir todo el sonido que nosotros emitamos, ya sea de nuestra voz o con un instrumento, en audio digital, por lo que va a pasar a ser unos y ceros, valores digitales, y viceversa, de audio digital dentro de nuestra computadora a audio analógico, lo que vamos a escuchar luego por nuestros monitores o parlantes. Hay varias formas de organizar o de catalogar las interfaces, pero la que nosotros vamos a ver ahora es por su forma de conexión con la computadora, ya que va a ser algo imprescindible para definir qué interfase voy a comprar en una primera etapa. Las más conocidas son las USB. Existen USB 2.0 y 3.0, que es básicamente la velocidad con la que transmiten los datos. Este es el protocolo de conexión más usado desde hace 5 o 7 años más o menos. Y tiene una particularidad muy interesante y que nos va a servir mucho, y que es Plug and Play. ¿Qué quiere decir esto? Que con el simple hecho de conectar nuestra tarjeta a nuestra interfase, va a empezar a andar. No tenemos que estar instalando drivers o softwares extra que van a hacer que todo sea un poco más fácil. Algunas de las más usadas son, por ejemplo, la Presonus Audio Box o la Focusrite Scarlett, toda la línea Scarlett. Son muy buenas tarjetas en relación calidad-precio. La siguiente categoría es FireWire. El FireWire es un protocolo mucho más veloz y con mucho más caudal de información. Se utiliza más que nada para tarjetas de más cantidad de canales, que quizás no es lo que nosotros estamos buscando ahora. Algunas de las más usadas o conocidas es la serie Sapphire de Focusrite. Algo importante a tener en cuenta acá es que no todas las computadoras vienen con FireWire. Por lo tanto, si tenemos una tarjeta con FireWire, vamos a necesitar un conector extra, y los convertidores FireWire USB no son buenos aliados. La siguiente categoría es Thunderbolt. Thunderbolt es un protocolo bastante nuevo, pero que se llevó a todos por delante. Algunas de las tarjetas Thunderbolt, la particularidad que tienen es que tienen lo que se llama un DSP, un Digital Signal Processor integrado. Esto quiere decir que van a poder liberar espacio del procesador de nuestra computadora y van a ser parte del trabajo las tarjetas, con los plugins y demás. Otras opciones de tarjetas son las PCI y Ethernet, pero son tarjetas que se utilizan más que nada en estudios clase A, que tienen muchísimos canales y tienen un requerimiento técnico bastante grande, por lo tanto no es algo que hoy vamos a hablar. El punto número 3 es nuestro monitoreo. Para el monitoreo tenemos dos opciones: nuestros parlantes de estudio o monitores de estudio o auriculares. Esto obviamente va a depender del presupuesto que nosotros tengamos para gastar. La decisión por uno o por otro es más que nada un tema estratégico hoy, armando nuestro home studio, porque básicamente depende del presupuesto que nosotros tengamos. Si nuestro presupuesto es acotado, está perfecto que consigamos un buen par de auriculares. Con el tiempo podamos acceder a un buen sistema de monitoreo, a un buen par de monitores de estudio. Es importante probar los auriculares y ver qué auriculares me sirven a mí. Depende de la música, no todos los auriculares responden igual. Hay auriculares que tienen muchos graves, hay auriculares que son más reales, por así decirlo. Tenemos que entender qué es lo que nosotros queremos
qué tipo de música nosotros vamos a escuchar más que nada en esos auriculares y qué auriculares son los mejores para eso. Punto número 4, microfonía. Si tu idea es producir y usas la voz como un instrumento más, un micrófono es imprescindible para tu estudio, por lo que vas a tener que pensar en un buen micrófono para esto, o al menos un micrófono que cumpla tus expectativas. Básicamente existen dos grandes tipos de micrófonos, los condensadores y los dinámicos. Los dinámicos son micrófonos de alcance corto y localizado, como por ejemplo el Shure SM58 o el SM7, que funcionan muy bien si tu idea es grabar guías o maquetas de gran calidad. Y son muy buenos aliados si tu habitación no es acústicamente increíble, porque como dijimos van a tomar el audio de muy cerca tuyo. Los condensadores son micrófonos generalmente más costosos, ya que a nivel de componentes son un poquito más complejos. Estos micrófonos son mucho más sensibles al audio, por lo que necesitan una pequeña ayuda extra que se llama Phantom Power, que consiste en aplicarle un voltaje de 48 voltios al micrófono para que algunos de sus componentes se activen, por así decirlo. Los condensadores son mucho más brillantes y sensibles que los dinámicos, por lo que necesitamos que nuestra habitación esté en mejores condiciones acústicas para usar este tipo de micrófonos. Si no, quizá tengamos algunos problemas y no nos demos cuenta hasta que escuchemos nuestro audio grabado en otro lugar, en el auto, en los auriculares o en otro lado. Punto número 5. Controladores. Los controladores son elementos externos que ayudan a que nuestra experiencia y nuestro trabajo sea mucho más orgánico y más fácil, y que nuestro flujo de trabajo sea mucho más rápido y eficaz. Generalmente son teclados o pads, o a veces una combinación de ambos, que funcionan para reproducir sonidos virtuales que tenemos dentro de nuestra computadora. Es importante destacar que los controladores no tienen sonidos independientes, no suenan por sí solos, por lo tanto siempre tienen que estar conectados a una computadora. Algunos, por ejemplo, son el Akai MPK Mini o el Atom de Presonus. Generalmente los controladores son USB o USB-C, por lo que es importante tener en cuenta que vamos a necesitar un puerto USB libre si vamos a utilizar un controlador. Si tu idea es grabar voces o instrumentos, quizá no necesites un controlador, pero te puedo asegurar que en el momento que tengas uno vas a encontrar muchas más posibilidades y vas a hacer que tu experiencia sea mucho más orgánica y tu workflow mucho más fluido e interesante de hacer. Y todo va a ser mucho más cómodo y más divertido. Extra tips. Tened tus archivos en un disco duro externo y organizados. Esto es sumamente importante, ser ordenado con tus archivos para poder tener todo al alcance y no volverte loco con todo lo que tengas. Vas a tener muchos archivos y muchas cosas distintas. Vas a bajar audios de todos lados y es necesario que tengas carpetas y subcarpetas y todo con nombre. De verdad, te vas a volver loco si no. Mientras tengas tus datos ordenados, tus ideas van a estar ordenadas también. Hub USB. Si buscas que tu mesa sea bastante más cómoda, podés hacerte de un hub USB. Esto va a ayudarte a liberar puertos de tu máquina. Te recomiendo que si vas a usar 3 o más puertos USB, uses hubs que tengan fuente, porque generalmente los hubs que son solamente USB y tienen 3 entradas o 4, es difícil que puedas usar la tarjeta, un controlador y un disco duro. Muchas veces no tienen potencia para eso. Algo interesante también es tener un soporte para tu micrófono, que puedas tener el micrófono al alcance de la mano y que lo puedas sacar y poner cuando quieras. Esto ha sido todo por hoy, no olviden suscribirse y darle like. Si tienen alguna duda o comentario, escríbanme abajo que haré lo posible por contestar. Hasta luego.